Bien, buenos días, sexto básico, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos de Ignacia, Anaís, Cristóbal, Maxi, hermanos Paris, Taira, Tomás, Vicente, Sofía, buenos días, buenos días. Bien, a continuación, ¿cierto? Ahí está el objetivo. Ok, lo voy a pegar en el chat como siempre para que lo vean. Bien, ahí está. Ahí está el objetivo, ¿ya? Ya chicos, vamos a ir entonces directamente al libro del lenguaje, donde hemos trabajado todo este tiempo, ¿cierto? Este mes, digamos. Bien. Y vamos a hacer un repaso, ya como dice el objetivo, ¿cierto? Análisis y repaso. A ver, análisis y repaso de actividades sobre mitos y leyendas. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Ustedes ya se saben la diferencia entre mito y leyenda. Ya saben cuál es el contexto de cada uno. Ya. Bien, vamos a ir entonces desde donde partimos. Ya. Que hemos visto harta cosa. Bien, desde aquí partimos, ¿cierto? Desde el mito mapuche, ¿cierto? Sobre las señales, ¿cierto? La tierra de arriba. Ya, este es un poema, obviamente. Partimos desde aquí. Aquí, ¿cierto? Se caracteriza los tres, digamos, a ver, las tres cosmologías, ¿cierto? De la tierra. ¿Cierto? La tierra de arriba, el bueno Mapu, la tierra en sí, y Minche Mapu, que es la tierra de abajo, ¿ya? Aquí está separado por tres niveles, por así decirlo, que representa también un poco representa la cosmología, la visión del cosmos, ¿cierto? Como dice ahí, la visión del cosmos según el Almapu, que es el saber mapuche, ¿ya? Bueno, de alguna manera el saber mapuche tiene que ver, ¿cierto?, con la tierra, con el conocimiento de la tierra, las plantas, las hierbas sobre todo. Recuerden que los mapuches se destacan, ¿cierto?, por la medicina natural, ya conocen mucho la tierra, conocen mucho de alimentos. Entonces eso, según Almapu, ¿cierto?, es lo que le da fuerza a este nivel, ¿cierto?, de la tierra. La tierra de arriba, la Mapu, ¿cierto?, la tierra, y la tierra de abajo, Miche Mapu. ¿Ya? Entonces le da la característica de la visión del cosmos, o la cosmovisión, según al Mapu, ¿cierto? No solamente los mapuches tienen conocimientos de la tierra, también otros pueblos originarios también tienen conocimiento de la tierra, respetan la Pachamama, ¿cierto? Respetan el Amapu, en este caso los mapuches, la Pachamama, ¿cierto? Son los aymaras que de alguna manera determinan su ritual a través, ¿cierto?, de la Pachamama, que es la madre tierra. Obviamente que en un dialecto ya más, digamos, aymara, a diferencia del mapuche, ¿cierto? Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, la cosmovisión, el conocimiento del hombre por la tierra, ya, etcétera, etcétera. Creencia, bueno, muchas creencias, por cierto, ancestrales, ya del pasado. Desde ahí, de alguna manera, se toma esta idea de los ancestros de llevar este tipo de cultura hasta el día de hoy, ¿cierto? Se conoce. Bien, después vimos, ¿cierto?, lo que entrega la unidad, ¿cierto?, lo que dice la unidad en este caso, leerás mitos y leyendas. Perdón, leerás mitos, leyendas, cuentos y mensajes publicitarios para conocer distintas maneras en las que el ser humano ha buscado explicar y representar el mundo.
Prepararás la lectura dramatizada de un mito, una leyenda, escribirás una nueva versión de un cuento clásico y crearás mensajes de propaganda en distintos formatos. Ya, o sea, eso es lo que pretende en realidad la unidad, ¿cierto? Bien, aquí aparecen preguntas que estas ya las tienen, ustedes se supone que ya las han desarrollado, ¿cierto? Lo que tiene que ver con esta parte de la actividad, ¿cierto? ¿En qué se basa el hablante para predecir la lluvia? Ya, según el texto, según este texto, ¿cierto? Según tus conocimientos, ¿es posible anticipar la lluvia? ¿Qué otros fenómenos climáticos ambientales se pueden predecir y cuáles no? Ya, bueno, ahí esta actividad la tienen que, cierto que realizar, ya la habíamos trabajado antes, ya la habíamos visto en la clase anterior. Buenos días, Martina, buenos días, Martina. Ahí me está saludando la Martina. Ya, bien, partimos entonces hablando sobre el origen del mundo, ¿cierto? El primer texto que, o sea, el segundo, pero este como el texto más largo, por así decirlo, sobre la mitología, ¿cierto? Del origen, de cómo se creó nuestro planeta Tierra. ¿Ya? De alguna manera ahí aparece... A ver, me pregunta José Castro, ¿cuál es el libro de qué? No entiendo eso, no sé qué significa eso, José. Ya, el origen del mundo, ¿cierto? Aquí aparece un poco el origen, digamos, de cómo se formó, habla de un Dios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bien. Ok, ahí, ¿cierto? Aquí está la lectura, obviamente, y la actividad, que son solamente una pregunta relacionada con este texto. Después vimos una obra basada en un mito, ¿cierto? Sobre Dafne, la ninfa, ya la persecución, bueno, habla de varias cosas acá en relación a Dafne, ¿cierto? Bueno, aquí hay una pequeña historia que ustedes ya la entienden. Tríptico. Ah, no sé lo que es eso, José Castro. No sé lo que es tríptico. Ya. Bien, entonces aquí hay una pregunta, ¿cierto? Relacionada con la imagen, también relacionada con el texto un poco. ¿Qué momento del mito de Apolo y Dafne se plasma en esta obra de Waterhouse? Ahí tenés que también responderla. Bueno, aquí, ¿cierto? Ya aquí la actividad más concreta en relación al texto que habíamos leído, ¿cierto? El origen el origen, ¿cierto? Sobre el origen del planeta, en este caso de la formación del planeta Tierra. Ya el mito hay que releerlo, ¿cierto? Y completa un esquema como el siguiente, sobre cómo era la naturaleza. Obviamente ustedes se tienen que imaginar de cómo era en ese tiempo. Bueno, aquí aparecen algunas preguntas, ¿cierto? ¿Quién decidió dar orden al caos? ¿Por qué? ¿Cómo ordenó los elementos de la naturaleza? O sea, el caos. ¿Qué seres habitaron el mundo? ¿Por qué se creó al ser humano? Ya, bueno, hay varias preguntas acá que tienen que ir respondiendo. Aquí también hay más preguntas, ¿cierto? Más actividades. Ya, después vimos, ¿cierto? Lo pasamos, después de ver un poco de la mitología, ¿cierto? El origen del mundo, ya después de ver el mito sobre Dafne, ¿cierto? Apolo, etcétera, eso. Nos pasamos sobre las leyendas, mitos y leyendas, y comparamos un poquito la leyenda relacionada, o los mitos relacionados con los superhéroes, ¿cierto? De la Mujer Maravilla, Thor, los personajes que ustedes ya conocen. ¿Mm? Ahí está, ¿cierto? Tenemos a la Medusa, ya son tres personajes, obviamente, pero estos dos personajes son, digamos, los más antiguos también, ¿cierto? Porque salieron los primeros cómics relacionados con estos personajes antes que fueran películas, ahora ya uno los ve en películas. Ya pero la primera exposición de estos personajes fue a través del cómic. Ya la famosa Medusa de la mitología griega, ya donde ella
nunca, o sea, no sé si se habrá contado historias en un cómic relacionado con la medusa, ¿ya? Pero sí existió, se supone que en el tiempo de la antigua Grecia, ¿ya? Y esta mujer, ¿cierto?, tenía un poder donde, por ejemplo, si ella, obviamente alguien la miraba, ella te convertía en piedra, ¿cierto? Era como el maleficio que uno le hacía si trataran de mirarlo a los ojos, ¿ya? Bien. Kratos, ¿cierto? Otro personaje. Y la Añañuca. Ya, obviamente que este es un mito, ya que están mitos y leyendas. Está en el juego de cartas de mitos y leyendas. Ya, bien, ahí está la Ñuñuca, también una historia bastante conocida en el norte de Chile. Y aquí aparecen preguntas relacionadas con las imágenes que acabamos de ver. Ya, qué características se destacan en cada uno de los personajes, qué relación tienen con el mundo mítico y legendario, ya, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ustedes tienen que, ¿cierto?, ir revisando las preguntas y contestándolas. Después vimos el mito cachiquel sobre el fuego, ya también un texto corto. Ahí también te aparecen preguntas que tienen que responder, ¿ya? Bueno, el mito chino de la creación, ¿cierto? El yin y el yang, el otro mito también tiene que ver un poco con el, a lo mejor parecido en relación a lo que vimos delante, ¿cierto? Sobre la creación también, que era ese texto anterior, ¿ya? Pero esto es el mito chino de la creación, o sea, su propia interpretación, ¿ya? Donde ahí hablan del yin y el yang, el cielo y la tierra, ¿cierto? Mantener separado el cielo y la tierra. Bien, después vimos sobre este mito africano, sobre el murciélago y el canasto, ya donde hubo varios animales que querían ver lo que había al interior del canasto, ¿cierto? Y son los personajes que aparecen ahí en la historia. Después vimos sobre Arturo proclamado rey, ya donde fue el único que sacó la espada, ya, y también hay un diálogo ahí con el padre de Arturo, que se llama Antón. Bueno, ustedes ya conocen un poco la historia. También aparecen preguntas acá relacionadas con la historia. Ya. Bien, ahí está, ¿cierto? La ilustración de la mano de Arturo ya, digamos, blandiendo, porque eso blandir, cuando uno toma una espada, un cuchillo, se llama blandir, ¿ya? Ahí está blandiendo la espada, cuando uno la toma, ¿cierto? La agarra con la mano. Bien, ahí están las preguntas sobre la historia del rey Arturo. Después vimos la leyenda del Jinsi-Hawa, ¿cierto? Otra leyenda también que, bueno, si se dan cuenta, vimos varios textos que eran mitos y leyendas. O sea, uno hablando de un mito, otros hablan de la leyenda, etcétera, etcétera. También analizamos, recuerden, que lo que era el mito y leyenda, la diferencia entre los dos conceptos. Bueno, en relación al texto ¿cierto?, del Jinsi-Hawa, ahí están unas ilustraciones. Ya, bien, ahí bueno, ahí está, los personajes que aparecen en la historia, ¿cierto? Es la hermana Luna, ya, y el hermano Sol, ¿cierto? Los dos hermanos, que hay un diálogo ahí y también un cierto conflicto. También ahí están las preguntas relacionadas con las actividades. Y una de las cosas finales que vimos fue el mito, o sea, historia del mapuche que se enamoró de la luna, que es un mito mapuche, ¿cierto? Famoso Pehuen, que desde niño, desde chiquitito, ya hablamos de los 2 o 3 años, ya se enamoró de la luna y la admiraba, ¿cierto? Y se asombraba cada vez que la veía. Ya, ahí también aparecen preguntas, ¿cierto? Esto fue lo último que hemos visto. Ya. Bien. Ahí está, chicos, ¿cierto? Lo que hacía grosso modo, ya les acabo de explicar. Bien, se supone que ustedes ya realizaron algunas actividades en su cuaderno o en el portafolio, ¿cierto?
se supone. Bien, Sí, profe. me gustaría saber algunas cositas en relación a las tareas. Ya, Yo estoy en las últimas páginas. bien, hay mucha bulla afuera de ambulancia y parece de bomberos, no sé, algo tiene que haber pasado. Ya. A ver, en relación a ver, vamos a ver acá. Ya, estas preguntas se supone, perdón, voy a ir acá al principio. Ya, aquí está. Estas preguntas se supone que ustedes ya las contestaron, ¿cierto? Relacionadas con el texto que está acá, ya con este texto, ¿cierto? Señales en la tierra de arriba. Ya, ahí está el texto, ¿cierto? Que ustedes, que ya lo habíamos leído la vez pasada. Y se supone que ustedes contestaron estas preguntas, ¿cierto? En qué se basa el hablante para predecir la lluvia. Ah, ya, a ver, quiero saber, voy a empezar a preguntar sobre algunos conceptos, bien, y me van contestando, ¿cierto? A ver, eh, cuando pensamos en la poesía, ¿cierto? Se habla de un hablante, el famoso hablante, también conocido obviamente como el hablante lírico. A ver, ¿alguien me puede, levantándome la manito, explicar qué es lo que es o quién es el hablante lírico? Levantándome la manito me lo explican, por favor. ¿Alguien sabe qué es el hablante lírico? A ver, Gamaliel. No estoy seguro, pero creo que es la persona que lee y expresa la lectura. Gamaliel, te escuché súper mal. Te Oye, ¿qué haces escuché. con mi polerón? Ah, la verdad que te lo regalé. Y tú en mala que me dar billete de mí. No sé si sea la respuesta correcta, pero Sí, apaga tu micrófono. creo yo que puede ser la persona que lee el texto y lo está expresando. No, Gamaliel, no. A ver, chicos, escuchen, por favor. Yo la otra vez le había explicado esto y parece que no. No sé si se acuerdan o lo anotaron, no sé si lo anotaron por ahí. Ya yo les había hablado de esto y les expliqué quién es el hablante lírico. Yo le había explicado. ¿Quién anotó eso? ¿Alguien lo anotó? Parece que Yo, hay quien lo anotó. ¿Quién dijo yo? Ángel, A ver, Ángel, dinos por favor quién es el hablante lírico. profe, Sí, te escucho. yo le que pregunto. No, ya va, me acabo de enterar. La respuesta a esa pregunta de quién es el hablante lírico es como lo que te ayuda a inspirarte para eso. Ángel, no sé, es que te escucha súper mal y no sé si tú estás hablando raro, pero no se Es mi entiende hermano que está hablando raro. no se entiende lo que dice. No se entiende lo que dice. Es lo que te inspira. Tú dices es lo que inspira. ¿Es lo que inspira? ¿Eso dices? Sí, ¿Ya? eso. Ya, a ver, pongan mucha atención, por favor, porque esto tienen que saberlo, ¿ya? ¿Quién es el hablante lírico? Tienen que saber o sea, el concepto, ¿cierto? Tienen que saber el significado. Ya, recuerden que el hablante lírico es el ser o el ente, ¿cierto? Que nosotros llevamos dentro y que de alguna manera nos expresamos. Ya, obviamente que el hablante nos permite a nosotros expresar nuestro sentimiento o nuestra emoción. Ya, obviamente que el hablante lírico no es una persona, no es algo humano o físico, ¿ya? O sea, es humano, obviamente, pero no es físico, ¿sí? Podríamos decir que lo que está en nuestro interior, en nuestro sentimiento, en nuestra emoción, lo que de alguna manera queremos expresar a través, obviamente, de la poesía, también lo podemos expresar a través de una canción, ¿ya? También lo podemos expresar a través de una declamación, ¿sí?
Eso es el hablante lírico. Yo lo puedo expresar a través de, como les decía, de un texto, ya a través de un lápiz, ¿cierto? Yo estoy creando un poema y esa creación va directamente de la mano con el hablante lírico, ¿cierto? Es lo que nosotros expresamos desde nuestro interior, ¿ya? Por eso, para que no se olviden, no se les olvide, por favor, ¿ya? Eso ya deberían saberlo, a ver si estaban atentos. Y quiero preguntar a... A ver, no sé si la Taira... Taira, ¿estás ahí? Ya parece que Taira tiene problemas con el audio. Bien. Ignacia. Hola, Ignacia, ¿me escuchas? Hola, sí, profe. Ah, ya. Ignacia, entonces, ¿qué es lo que es el hablante lírico? Yo lo acabo de explicar. Es un emisor ficticio que expresa sentimientos y emociones. Ya, ese ser ficticio, pero ese ser ficticio, ¿quiénes lo tienen? ¿Quiénes llevan ese ser? Sí, está bien la respuesta, Ignacia, pero el ser ficticio que tú dices, ¿cierto? Como el ser invisible. ¿Quiénes llevan ese ser? ¿Quiénes? ¿Los perros? ¿Los gatos? Vicente González, ¿te escuchó? Perdón, José Fernando. Fernández. Perdón, Fernández. Los humanos, las personas. Las personas, ¿cierto? Los seres Nosotros humanos. llevamos el hablante lírico, aunque no lo usemos, pero sí lo Exactamente. tenemos. Todos lo tenemos, ¿ya? Y solamente hay que hacerlo florecer o darlo a conocer, ¿cierto? Sacarlo a la luz, como se dice, ¿ya? Eso es, todos lo tenemos, ¿cierto? Bien, gracias Vicente, ¿ya? Entonces voy a tomar de la respuesta de la Ignacia y del Vicente, ¿cierto? En relación al hablante lírico, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Como decía Ignacia, es el ser ficticio y nos expresamos, ¿cierto? A través de ese ser ficticio y, como dijo Vicente, todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos ese hablante lírico o ser, ¿cierto? En nuestra alma o espíritu, ¿ya? Podríamos decirlo así, en nuestra alma o espíritu. Y obviamente que desde allí nosotros expresamos nuestra emoción, ya sea la pena, la tristeza, ya, o la alegría, como quieran llamarlo ustedes, ya. Bien, ahí está la expresión del hablante lírico. Ok, esas preguntas, ¿cierto? Las tienen que contestar. Entonces, ¿en qué se basa el hablante para predecir la lluvia, ¿cierto? Tienen que responder. Según tus conocimientos posibles para anticipar la lluvia. ¿Qué otros fenómenos climáticos o ambientales se pueden predecir y cuáles no? ¿Ya? Bueno, ahí tienen que observar imágenes, la página 122, cómo representa el mundo de la cultura mapuche. Obviamente que la página 122 está la respuesta, ¿cierto? Ahí está, página 122. Entonces, una de las formas que se representa la visión es a través de la tierra de arriba, la tierra de la Mapu, y la tierra de abajo, la Minche Mapu, ¿ya? Ahí está la explicación, ¿cierto?, de la cosmovisión o la Admapu, ¿cierto?, o el saber mapuche. Ya, ahí está, ¿ven? Ahí está la respuesta. Dice, ¿por qué crees que el ser humano necesita dar explicación a los fenómenos que observa? ¿Cierto? Obviamente que les tiene que dar explicación para informar a la ciudadanía a través de las noticias. Ya se tiene que dar explicación para que la gente también de alguna manera se vaya haciendo la idea o se vaya preparando por algún evento ya mucho más grande, digamos, ¿cierto? Por eso es necesario informar. Bien, después vimos el origen del mundo, hablamos sobre los titanes, ¿cierto? Aquí habla de los titanes. Ya, recuerden que también en el portafolio tienen que poner el vocabulario, ¿ya? O el glosario, como lo quieran llamar. Entonces, todas las preguntas que obviamente están en otro color son preguntas, son palabras, perdón, que obviamente no se conocen o se conocen poco,
pero sin embargo ahí están, ¿cierto? Digamos, ya más explicadas en relación a a las palabras que aparecen en celeste, como mole, informe, amasijo, etéreo, ceñir, ¿cierto? Bien, ahí está el texto, ¿cierto?, sobre la creación del mundo. Una obra basada en un mito. Aquí vemos otra mitología en relación a, aquí ya retrocedimos mucho en el tiempo. Aquí nos fuimos ya muy a la antigüedad, ya sobre las sociedades antiguas. Ya las historias griegas han sido las que más han motivado la producción de nuevas obras. Una de ellas es la siguiente, basada en el mito del dios Apolo y la ninfa Dafne, ¿cierto? Ahí está el dios Apolo y la ninfa Dafne. ¿Ya? Bueno, ahí cuenta la historia por pasos, ¿cierto? Está separada por pasos, ya todo lo que pasa en esa escena. Y acá abajo, ¿cierto?, la pregunta que dice, ¿qué momento del mito de Apolo y Dafne se plasma en esta obra de Waterhouse, ¿cierto? Y aquí sale Waterhouse, ¿cierto? ¿Quién fue Waterhouse? Que fue un pintor inglés del siglo XIX, famoso por sus representaciones de la naturaleza y por sus representaciones de mitos y episodios de la literatura universal, ¿ya? Ahí está, ¿cierto?, una pequeña biografía de Waterhouse. Bien, y aquí están las preguntas ya más de llena al texto que estaba anterior sobre el origen del mundo. ¿Ya? Bueno, esas preguntas ya se las nombré. Aquí sigue la actividad. Después vimos esto, bueno, ya lo vimos esto, leyendas, mitos y leyendas sobre los superhéroes. Aparece Medusa, ya algunos personajes de videojuegos, algunos personajes de las cartas mágicas, cartas de mito y leyenda. Ya ahí está, ¿cierto?, las preguntas. Bien, vimos todo eso para que vayan revisando, niños, ya en su casa, vayan revisando y vayan desarrollando las actividades, ¿ya? Si es necesario leer de nuevo los textos, léanlo, pero no son difíciles de entenderlos, ¿ya? Bien, a ver si es que se acuerdan, si es que, ¿qué texto de todo lo que vimos en este mes, cuál de todos les gustó más? ¿Alguien me puede levantar la manito? ¿Cuál más le llamó la atención? A ver, en Martín Espinosa. El del cuando Dios le pide a un murciélago que lleve una canasta con... Ah, ya, sí, el mito africano, ese. Sí, eso. Sí, ya, el murciélago y el canasto, ya. Sí, a mí también me gustó bastante esta historia, me gustó, me llamó la atención, de hecho. Sí, bastante entretenida, interesante, imaginativa también. Gamaliel, ¿cuál texto te gustó más? El resumen de los dioses, el resumen de los dioses. A ver, Gamaliel, es que se escucha súper mal. Repite, algo de los dioses me dices tú, pero no entendí mucho lo que me dijiste después. El del resumen de los dioses. ¿De los dioses? ¿De cuáles dioses? De Wonder Woman, Thor, ¿Cómo? de Thor y los otros. Ah, ya, de los superhéroes. Sí, Ah, ya, ¿te gustó este entonces? Mira. Este, ¿no es cierto? Estos informativos. sí, ese. Ya, esta historia, ya, bueno, ahí aparece un resumen se describe, ¿cierto?, de alguna manera los personajes. ¿Ya? Ok. Bueno, ahí que aparecen... Aquí está como mezclado, porque aparecen, por ejemplo, la Mujer Maravilla, Thor, después salta a la Medusa, la Medusa no era una superhéroe, ya, la Medusa era una especie por así decirlo, un ser mitológico, ya, porque obviamente tiene un poder, y también tenía culebras en la cabeza, ya, pero no era un superhéroe, está como mezclado esto, ¿sí? Kratos, ¿cierto? Tampoco creo que era un superhéroe, era un guerrero, sí, ya.
Bueno, tenía una fuerza sobrenatural y completaba las hazañas como dominar armas divinas, al basílico Hidra, el coloso de Rodas, titanes y dioses. Su resistencia le dio la capacidad de resistir ataques directos de Zeus y otros dioses. ¿Ya? O sea, él se defendía más que nada, pero atacaba también, pero no era un superhéroe. ¿Ya? Para mí un superhéroe es alguien que salva a alguien o ayuda a alguien o rescata a alguien, ¿cierto? Pero de forma rápida, ¿cierto? Como que, por ejemplo, la película Superman, la primera película Superman, ¿cierto? El Superman es un superhéroe que salva a la gente, que la ayuda. Spider-Man también, ¿cierto? Pero la Medusa no es un superhéroe, ¿ya? Es un ser mitológico, claro, pero no era buena, era mala porque convertía a las personas en piedra, ¿cierto? Si las miraban directamente a los ojos, ¿cierto? La ñañuca tampoco era una superhéroe. ¿Mm? Bien, ahí está, ¿cierto? Lo que le gustó. Ya. Vicente Fernández, ¿tú quieres decir algo? No, profe, eso fue delante. Ah, ya. Lo de los que nos han gustado. Ya. ¿A quién más de los chicos que están ahí les gustó algún texto en particular o alguna parte de la actividad que hicimos, de los textos? Recuerden que revisamos varias historias relacionadas con los mitos, leyendas. ¿A quién más le gustó algún texto en particular? Por ejemplo, a ver, le voy a preguntar al Martín Espinosa. Hola Martín. ¿Yo, profe? Sí. Martín, ¿cuál de todos los textos que vimos te gustó más? El del murciélago que llevaba la canasta. Ah, ya, el murciélago también te gustó ese, sí, también es buena esa historia. Gracias Martín. Ignacia Asensio, ¿me escucha Ignacia? Sí, profe. ¿Cuál de todos los textos que vimos ya te gustó más? Casi todo, profe. Sí, pero ¿hay alguno que te haya llamado más la atención, que tengas como alguna preferencia? ¿No? Ah, ya, te gustaron todos, qué bueno. Cristóbal Díaz, ¿me escuchas? Parece que Cristóbal no está o no sé, bueno. Taira Hernández, no, la Taira nunca me contestó porque seguramente debe tener malo el micrófono. Maxi Valdés, hola Maxi. Ya. Maite González, ¿me escuchas? Maite González. Ya, seguramente tienen problemas con el audio. A ver, Sebastián Venegas, ¿me escuchas, Sebastián? Bueno, Sí. ahí está el Sebastián. Sebastián, ¿cuál de todos los textos que vimos te gustó más? ¿Hay alguno en particular que te haya gustado, Sebastián? Bueno, bien, la Martina parece que también tiene problemas con el audio. Martina, ¿me escuchas o no? Profe. Hola Martina, ¿me escuchas? Bien. María José Chalarca, María José Chalarca. Javier Asid. No, no, estos chicos están con problemas de audio, parece. Francesca Suárez. Hola Francesca. Hola Francesca, ¿me escuchas? Te escucho súper bajito.
Ya, bueno, ya, chicos, ya, no se preocupen si era más que nada para saber la impresión de ustedes en relación a los textos. Si no se puede, Francesca, no te preocupes. Ya no te preocupes, Francesca, si no se puede. Están con problemas de audio. Ya, entonces, hay varios mitos, ¿cierto? Lo importante es que por lo menos ya algunos estudiantes me indicaron cuáles había gustado más ya en relación al texto. Ya, todos los textos, por cierto, están buenos, están bastante interesantes porque hablan de todo. ¿Mm? Bien, entonces eso, tienen que hacer las actividades, ¿cierto? Recuerden, súper importante, ponerle el nombre, apellido a los portafolios cuando le entreguen el curso, la asignatura, por cierto, y sobre todo el número del portafolio para saber qué es lo que están entregando, ¿ya? Si tienen algún portafolio atrasado, también tienen que ponerle, ¿cierto?, el nombre, el curso, ¿ya? Y obviamente el número del portafolio, si tienen atrasado el portafolio número 3 o el 4 o el 5, ¿cierto? Tienen que ponerle el número del portafolio que están entregando atrasado, para yo saber cuáles son los, a qué corresponde, a qué actividad corresponde, ¿ya? Y así se hace más fácil y más rápida la revisión. Bien, chicos, voy a dejar de compartir y grabar.